Cuando nosotros hablamos de la obra de Jesús y también de la obra del Espíritu Santo, debemos notar en las Escrituras que ambas son presentadas de una manera inseparable, de una manera integrada. Ninguna de estas obras, entiéndase la de Jesús y la del Espíritu, existe de una manera independiente. Esto tiene muchas implicaciones porque uno puede rápidamente decir, bueno, pues si Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan de manera coordinada, eso al mismo tiempo establece no solo un hecho, también sirve para incentivar la unidad en su iglesia, para incentivar la unidad coordinada e integrada de la familia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan de manera armónica este testimonio, este punto. Aunque la personalidad del Espíritu Santo no aparece de manera tan explícita y clara como nosotros quisiéramos que fuera y que apareciera en las Escrituras, el caso es distinto cuando hablamos de su ministerio y de su obra, porque la Biblia se concentra más en describir cómo el Espíritu Santo actúa, qué hace, cómo lo hace, en qué momento lo hace. Y para nosotros eso es importante. De hecho, yo he llegado a la conclusión que una forma de entender la personalidad del Espíritu, quién es Él, es estudiando lo que Él hace. Y lo que Él hace demuestra quién es Él. Ahora bien, cuando nosotros vemos la relación que existe entre los ministerios del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces la obra del Espíritu Santo se torna incluso más clara. Yo creo que si nosotros estudiáramos la obra y el ministerio del Espíritu Santo, perdiendo de vista la íntima relación que hay entre esta obra y la de Jesús y la del Padre, nosotros no tendríamos un conocimiento adecuado de la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Necesitamos percibir la íntima relación y la forma coordinada e integrada en la que la obra del Espíritu, junto con la del Padre y el Hijo, se desarrollan en las Escrituras, en la historia, en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes, que eso es importante. Cuando nosotros pensamos en la persona y el ministerio de Cristo, se aplica también el mismo principio. Si no logramos entender la relación y la íntima conexión que existe entre la obra y el ministerio del Espíritu, por ejemplo, declaraciones como el Padre me envió, yo procedo del Padre, el Padre y yo una cosa somos, carecerían de sentido. Así que notar esas realidades nos ayuda a nosotros a entender el ministerio del Espíritu Santo. En esta ocasión me gustaría plantear tres aspectos importantes. Jesús y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cómo se relacionan, cómo actúan, cómo interactúan. También Jesús y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero también un aspecto importante, cuáles son las implicaciones prácticas para nosotros de esa realidad. Decíamos al principio que si nosotros solamente estudiamos la doctrina, lo estoy diciendo con otras palabras ahora, y nos quedamos allí, pues bien, cabría la pregunta, ¿y eso cómo se traduce a mi experiencia? ¿De qué manera ese estudio termina afectando mi vida aquí y ahora? ¿De qué manera eso que yo aprendo también a través de mí y de mi ministerio, cómo llega a la iglesia? ¿De qué manera la iglesia se beneficia? Y aquí, en esa parte de implicaciones prácticas, estaremos conectando con realidades que estaremos estudiando. Ustedes me imagino que han escuchado la expresión de que la revelación de Dios es progresiva. Eso implica que Dios no da a conocer toda su voluntad de un golpe, de una vez, en solo una etapa del tiempo. Dios va dándose a conocer, Él como persona, Él como Dios, gradualmente. Nadie tiene un entendimiento total de Dios. Por más conocimiento teológico que alguien pueda tener, incluso algunos de nosotros, en ningún momento ya ha
aprendido a Dios. Todavía no ha podido abarcarlo. De hecho, Dios siempre será como un infinito más allá. Y la eternidad traerá consigo nuevas revelaciones, aún en el mundo perfecto. El reino eterno no será más que una odisea de estudio, una jornada de estudio interminable en la que conocemos a Dios hoy y mañana lo conocemos mejor y pasado mejor y así sucesivamente, sin nunca llegar a agotar la plenitud y la totalidad del ser divino. Ahora bien, esta revelación progresiva, aunque lo es, va dejando a su paso atisbo, como piedrecitas blancas que sirven de guía y de señal, que van mostrando que aunque no tenemos un conocimiento total, sí podemos ir percibiendo que la relación del ministerio del Espíritu Santo y la de Cristo, desde un mismo principio de la revelación que Dios empezó a revelarse y a compartir revelaciones con los hombres a través del ministerio profético, es muy íntima, está muy relacionada. En la creación, basado en Juan 1, versos 2 y 5, capítulo 1 de Juan, ustedes saben que allí se presenta a Cristo como estando en el principio y desde el principio siendo el verbo. También se declara que todas las cosas por medio de él fueron hechas y que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se declara luego en el verso 5 que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no le vencieron. Aunque Juan está utilizando, hablando en términos espirituales de Cristo como la luz del mundo, también está declarando un hecho importante. En el principio él estaba ahí, estaba con Dios y era Dios. Pero también esa expresión en el principio nos lleva intencionalmente a Génesis 1:1, como lo veremos. De manera que, aunque en el principio era el verbo no significa en el principio de la creación, la frase en sí misma conecta intencionalmente. Luego, cuando Juan dice que todas las cosas por él fueron hechas, es evidente que Juan quiere que pensemos en términos del relato de la creación. Pero también es evidente que Juan quiere que pensemos en términos de la dinámica de la creación, porque él dice, la luz resplandeció en las tinieblas, y eso recuerda el acto creador del primer día. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que Génesis 1 y 2 dice lo siguiente, y ustedes van a mirar aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí están los dos elementos destacados por Juan, o dos de los elementos que Juan destacó. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas en las cuales resplandeció la luz, dice que estaban sobre la faz del abismo. Allí, desde la perspectiva de Juan, Cristo está presente en la obra de creación. Pero aquí el Génesis, sin aludir al Hijo, nos dice que alguien también estaba presente. No solo Dios el Padre, sino que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí encontramos la primera conexión. Para no irnos al periodo precreación, que eso está fuera del alcance de nuestro estudio. Eh, pero es evidente que Juan está construyendo su narración en base a la dinámica y a la narrativa de la creación de Génesis. Y que en ese aspecto hace claro que si todo lo que existe fue creado por Cristo y nada de lo que existe fue creado sin Él, cuando en el principio Dios estaba creando, el Hijo tenía que estar allí. Pero Juan hace claro que hay dos miembros más de la deidad. Perdón, Moisés, o el autor de Génesis, hace claro que hay dos miembros más de la deidad allí. Dios el Padre y el Espíritu de Dios. Así que encontramos la primera relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. Noten ahora cómo se hace evidente en el versículo 26. Cuando Dios dijo, vamos a crear, dijo lo siguiente, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. De manera que el proyecto creador es un proyecto de creación conjunto. No es algo que Dios dice, déjame hacer el hombre a mi imagen conforme a mi semejanza, y Dios lo pudo haber hecho.
Sin embargo, el texto nos deja con la declaración plural, hagamos al hombre. Se hace obligatorio que sea así porque en el versículo 1 y 2 dice que Dios estaba allí y que también el Espíritu Santo. Así que había más de una persona divina presente en el acto de la creación. En el libro de Job, capítulo 33, verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el aliento del Todopoderoso me dio la vida. Aunque esto es poesía, también incluye realidades. El Espíritu de Dios estaba activo en el proceso de la creación. Pero Juan dice que nada fue creado sin el Hijo, de manera que el Hijo y el Espíritu estaban íntimamente relacionados en el proceso creador. Esconde tu rostro, dice el Salmo 104, versos 29 y 30. Se turban, les quitas el hálito, el aliento de vida, dejan de ser y vuelven al polvo. Eso es Génesis 3:19. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Este pasaje, de manera poética, también muestra que el resultado de la obra creadora es el producto de la intervención también del Espíritu Santo. Dando un salto rápido al Nuevo Testamento, aunque estamos tratando ahora en el Antiguo, es interesante, y lo veremos más adelante, que la obra recreadora en el ser humano, que se hace posible gracias al Calvario, a la cruz, se hace realidad a través de la obra del Espíritu Santo. Así que como en la creación, en la recreación, el Hijo y el Espíritu siguen actuando de manera íntima. En el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 20 al 23, noten este siguiente pasaje. Yo envío mi ángel delante de ti, dice Dios a Moisés, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Así que aunque este ser es diferente al Padre, posee la misma naturaleza del Padre. Lo que ocurra delante de este ángel es lo mismo que va a ocurrir delante de Dios el Padre. Eh, Israel puede perecer tanto delante del ángel si no es leal, como podría perecer delante de Dios el Padre. Pero si en verdad oye su voz y hace todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Mi ángel irá delante de ti. El verso 22, perdón, recuerda la promesa que Dios le hizo a Abraham. Al que te bendiga, bendeciré, y al que te maldiga, maldeciré. Dios está cumpliendo sencillamente su palabra. Ahora, ustedes notaron que la relación del pueblo de Dios con el ángel es muy íntima. Lo que ocurra con Israel en términos de comportamiento delante del ángel determina lo que pasará, pero el ángel estará allí. Miren Isaías 63, versos 9 y 10, como dice. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Deme un segundito aquí. En toda angustia de él, él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó. Está haciendo alusión a ese hecho. En su amor y en su clemencia los redimió. Los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes. Es decir, no hicieron lo que Dios le dijo. E hicieron enojar, no al ángel. Miren cómo dice aquí ahora. Hicieron enojar su Santo Espíritu. Por lo cual él se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Es evidente la íntima relación que existe entre el ministerio de este ángel, que no es más que Cristo, y el Espíritu Santo. Y aunque en Éxodo no se revela que el Espíritu Santo estaría allí, la rebelión de Israel en la presencia de este ángel terminó siendo una rebelión que el Espíritu Santo la tomó para él. Y el Espíritu se enojó, se molestó, y luego entonces se volvió enemigo de ellos. Es decir, peleó contra ellos. En el Nuevo Testamento, en los evangelios durante su ministerio, quien se enoja con los líderes religiosos es Cristo. ¿Saben por qué? Por su necedad espiritual.
por su resistencia y su incredulidad redomada. Y el Espíritu Santo obrando para tratar de convencerlo. Tanto que Cristo dijo, ustedes pueden cometer una blasfemia contra mí, pero si cometen una blasfemia contra el Espíritu Santo, va a ser un problema bien serio. No podrá ser perdonada. Es una idea similar a lo que está pasando aquí. La presencia del ángel y la reacción del Espíritu. Y era lo que Cristo estaba narrando allí. Vamos a seguir avanzando esta parte. En Isaías 48, versos 14 al 16, este es un pasaje muy interesante, muy debatido teológicamente, pero sin embargo lo vamos a utilizar solo como de manera didáctica, con una intención, probar la íntima relación del ángel y el espíritu, de Cristo y el espíritu. Júntense todos vosotros y escuchen. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y lo llamé y lo traje. Aquí habla Dios. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oigan esto, que es lo mismo que dice el verso 14. Juntaos todos vosotros y escuchen. Pero luego en la expresión, aquel a quien Jehová amó, parece ser que no es Jehová. Es como una interacción entre Dios y el profeta. En el verso 16, Dios vuelve a repetir, acérquense a mí, oigan esto. Y dice lo siguiente, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y miren cómo termina el pasaje diciendo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Se debate mucho quién habla aquí en el verso 16, la última parte, pero yo creo que es el Mesías que está hablando allí, y que él está diciendo que Jehová lo envía y también su Espíritu Santo. La nueva versión internacional traduce, me ha enviado con su espíritu, porque esta traducción asume, los traductores asumieron que quien habla allí es el profeta Isaías. Miren, sea con su espíritu o sea y su espíritu, denota una asociación, una íntima relación. El comentario de la Biblia, Andrews, que salió recientemente, está en inglés todavía solamente, dice sobre este pasaje, es un poco difícil identificar el orador de este versículo. En la primera parte del verso 16, el orador es claramente Dios, pero no está claro quién habla en última parte del versículo como enviado de Jehová. Y ahora me envió, literalmente dice que el texto significa, y ahora el Señor Yahvé me ha enviado a mí y a su espíritu. Miren qué interesante. Así que de pronto, de ser enviado por el Padre y el Espíritu, pasa a ser la traducción literal, enviado, pero también enviado el Espíritu. Miren aquí, el pasaje sí, termina diciendo, podría ser Israel respondiendo al llamado de Dios, también podría ser el Mesías representando a su pueblo, quien sería enviado y capacitado por el Espíritu. Y dice que también podría ser el profeta. Bien, yo lo que entiendo es que independientemente sea quien sea, el texto muestra una realidad. El Mesías y el Espíritu Santo están íntimamente relacionados. Noten este pasaje de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él ¿quién? El Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor al Señor. Este es el Mesías indiscutiblemente y se muestra como siendo aquel en quien el Espíritu Santo reposa. Veamos algo en el Nuevo Testamento ahora, porque no podemos complicar mucho este asunto. Hasta aquí se hace claro que aún en el Antiguo Testamento, la relación entre Jesús y el Espíritu Santo es muy íntima y que esto de alguna manera debe tener algunas repercusiones espirituales para nosotros, que no solamente estamos ante un conocimiento religioso o teológico, si se quiere, sino que estamos tratando de construir una idea que de alguna manera deje algo en nosotros. En el Nuevo Testamento, la narración de esta parte sigue la misma línea del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. En el caso del nacimiento de Cristo, de la concepción y el anuncio a la Virgen María,
Noten cómo, por ejemplo, el ángel le respondió a María porque ella se atemorizó y le dijo, María, no temas, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí está la promesa cumplida. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, respondió María, ¿verdad? Bueno, pues el ángel le respondió a esa pregunta de la siguiente manera. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Tremendo, tremendo. Aquí empezamos a notar que la relación entre el ministerio del Espíritu y el ministerio de Jesús es tan íntimo que no hay un punto clave o determinante en el que no aparezca así. No hay manera de separar. Esto tiene que mantenerse unido. Esto es como lo que Dios untó, no lo separe el hombre. De manera que Jesús ahora es colocado en el vientre de esta doncella, de esta jovencita, por obra del Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo obra en María, esto es un misterio de misterio, dice el resultado, por lo cual también, entonces lo que ocurre ahora es un ser divino que viene a este mundo. En Mateo capítulo 3, verso 16, se reafirma nuevamente la relación de Cristo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. He aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Interesante. Ahora el Espíritu ya no está viniendo sobre María para embarazarla. Ahora está viniendo sobre el Hijo. Y está viniendo sobre el Hijo para cumplir la predicción mesiánica del libro de Isaías, que sobre él reposará el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, verso 33, reconstruye todo lo que los tres evangelistas anteriores dicen respecto al bautismo de Cristo. Y es Juan precisamente el único que dice lo siguiente. Según Juan, el escritor, el bautista dijo, Él me envió a bautizar con agua y me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Según Mateo, Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces, en el caso del Evangelio de Juan se reafirma no solo que Cristo vio al Espíritu Santo descendiendo sobre él, sino permaneciendo sobre él. Así que Cristo y el Espíritu Santo ahora comparten una unidad especial en este nuevo escenario, ya de Jesús no solamente siendo divino, sino siendo ahora también un ser humano. Vamos a avanzar. Cuatro cosas yo quiero señalar aquí que muestran que la vida de Cristo fue una vida guiada por el Espíritu Santo. Eh, Según Mateo, aquí tengo un errorcito. Dice Juan 1:33 porque parece que copié el párrafo y no lo actualicé completo, pero es Mateo 4:1. Pastor, antes de compartirlo, le voy a hacer ese arreglito y se lo envío otra vez para que no confunda a los lectores. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Es interesante. Jesús fue al desierto, pero realmente quien lo está llevando es el Espíritu. De manera que la vida de Cristo es una vida conducida por el Espíritu, guiada por el Espíritu. Según Mateo 12:38, Cristo todo lo que hizo, todos los milagros que hizo, lo hizo por el poder del Espíritu de Dios. Aquí dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Podemos decir que Cristo pudo utilizar su poder cuando entendió que era necesario hacerlo como ser divino, siempre y cuando no fuera para su propio beneficio. Pero lo cierto es que ese poder que operó en la vida de Cristo no fue aparentemente su propia divinidad, la dejó como en reposo, diríamos así,
sino que fue el Espíritu Santo que obró a través de él. Utilizó la humanidad de Cristo como un instrumento para hacer la obra de Dios. La tercera cosa es que, según el libro de Hebreos, Cristo se ofreció en la cruz mediante el Espíritu Eterno. Así que tanto en su vida que lidió con la tentación y se movió en todas direcciones, como los milagros que se hacían fueron por el Espíritu, como el ofrecimiento mismo de Cristo al llegar a la cruz es por la obra del Espíritu Santo. Y dice que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y que esa entrega limpiará vuestras conciencias de obras muertas. El último aspecto que quiero señalar de las cuatro cosas que mencioné es que también en la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo hizo intervención. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, noten, ¿quién levantó a Cristo? El Espíritu de aquel. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que está en vosotros. Este pasaje es interesante porque muestra tanto al Padre como al Espíritu siendo el autor de la resurrección de Cristo. Pero según el Evangelio de Juan, Cristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Es decir, si, sin la intervención del Espíritu y sin la intervención del Padre, Cristo pudo haber recuperado su vida él mismo por propia iniciativa divina. Sin embargo, lo que los textos están señalando es que aunque eso puede ocurrir, el Padre y el Espíritu estuvieron íntimamente conectados. Allí estuvo el Espíritu íntimamente relacionado. En la regeneración, en la conversión o el nuevo nacimiento, miren lo que ocurre. De cierto les digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Y cuando tú lees esto, me imagino que inmediatamente tu mente conecta con Génesis otra vez. Juan sigue pensando, sigue desarrollando su historia, pensando y construyendo las ideas con las imágenes de la creación de Génesis 1. Agua y espíritu me recuerda a Génesis 1:2. Las tinieblas cubrían la faz de las aguas y el Espíritu de Dios se movía. Pero también la idea de moverse denota como un viento que se mueve en diferentes direcciones. Y Juan está trayendo, extrapolando esas imágenes y dice que eso ocurre como en la creación, en la nueva creación, en la regeneración. En el verso 14 y 15 se dice del capítulo 3 de Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí debemos detenernos un poquito. Si yo veré el reino de Dios porque yo experimento el nuevo nacimiento, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Bien, se discute mucho cómo ocurre esto, pero le diría así que fuera de la teología adventista, se cree que el nuevo nacimiento ocurre para que tú puedas creer. Eso es la teología de Calvino y la tradición reformada dentro del protestantismo. Pero el texto muestra otra realidad. Nosotros tenemos que creer para tener vida eterna. Esas son ideas que cuando tú no consideras el texto, pues termina descarriándote. Pero aquí está claro. Cuando yo miro a Cristo, cuando yo creo en Él, tengo vida eterna. De manera que el Espíritu Santo produce en mí el nuevo nacimiento por la contemplación de Cristo, por mirar a Cristo a través de mi fe y de mi creencia en Cristo. Así que el Espíritu Santo usa la cruz como argumento para regenerarme a mí. Y en la medida que yo miro a Cristo, no perezco, sino que tengo vida eterna. Y a la medida que Él me induce a mirar y a creer, ese mirar y ese creer sincero, genuino, produce en mí el nuevo nacimiento. ¿Cuáles son las implicaciones para llegar ya a la parte final de nuestro tema? ¿Cuáles son las implicaciones de lo que nosotros hemos hablado? Porque hasta aquí hemos visto puros argumentos, pero hasta aquí resulta claro algo. La obra del Espíritu y la de Cristo están íntimamente relacionadas, tanto en Génesis, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hemos ya podido ver
que hay algunas implicaciones para esto. Y es que eso termina afectándome a mí y convirtiéndome a mí en una nueva criatura. Dice este pasaje de Tito, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no por nada bueno que nosotros hayamos hecho, sino porque por su misericordia. Noten ahora, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a leer aquí ahora, versos 6 y 7. Ese Espíritu Santo, Él lo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia o reconciliado con Él por la fe, lleguemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya estos textos dicen demasiado, pero una cosa resulta clara. Dios me salva regenerándome, lavándome de mi pecado, de mi vida pecaminosa y renovándome por medio del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo fue derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí aparece nuevamente la relación y las implicaciones prácticas de esta relación es que estas evidencias bíblicas no están en las Escrituras para que yo tenga un conocimiento de las Escrituras solamente per se. Están allí para que yo entienda que eso termina alcanzándome, termina alcanzándote, termina afectándonos, pero de manera positiva y extraordinaria. Y es una afectación tan vital que me deja hecho a mí una nueva criatura, para que yo tenga esperanza de vida eterna. Así que el nuevo nacimiento es una obra de lavamiento, de regeneración, que se produce cuando yo tengo fe en Cristo, por la fe. Y por eso también se hace posible la justificación por su gracia. Romanos 5, capítulo 5, perdón, y verso 5 dice lo siguiente: la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el Espíritu Santo que es derramado en nuestro corazón es, cuando es derramado en nuestro corazón, el que trae ese derramamiento de amor a nuestro corazón. Así que cuando Dios da su Espíritu, junto con el Espíritu, da su amor. Cuando derrama su Espíritu, está derramando su amor. Y no es que el Espíritu Santo y el amor de Dios son la misma cosa, no es así. El amor de Dios fue derramado por el Espíritu. Son diferentes. Así como Cristo derramó su Espíritu en nosotros, siendo ellos diferentes. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: yo le voy a rogar al Padre y Él le va a dar otro consolador. No es el mismo, para que esté con vosotros para siempre. Y luego lo define: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Dice el verso 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Miren aquí las implicaciones prácticas, cómo se multiplican. El Espíritu Santo, que es otro consolador, otro ayudador, la traducción sería más correcta, otro ayudador, como Cristo fue nuestro ayudador, salvador, redentor, viene ahora y es un espíritu de verdad, que el mundo no lo puede recibir porque el mundo no tiene ninguna relación con Dios. Pero nosotros, los creyentes que ya tenemos una relación con Dios, sí lo conocemos porque ya está obrando en nosotros y Él vive en nosotros. Pero ese consolador, ese Espíritu Santo, a quien el Padre envía en nombre de Cristo, viene para enseñarnos a vivir la vida cristiana, enseñarnos los designios divinos, enseñarnos el propósito divino para nuestras vidas cristianas. Nos enseña todas las cosas y también nos las recuerda porque tendemos a olvidar con facilidad. Esto es como acuérdate del día de reposo. Eso hay que estarlo recordando porque la humanidad lo olvida tan fácil. Así que el Espíritu Santo vive recordando.
Según Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, noten, y habiendo creído, fuisteis sellados con él, con el Espíritu Santo, de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras o con el objetivo de la redención, la posesión adquirida de Dios y para alabanza de su gloria. Miren, hermanos, esto es interesante. No solo el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, no solo viene para enseñarnos, para recordarnos, para guiarnos como guió a Cristo, para facultarnos del amor de Dios derramándolo en nosotros, para darnos el poder de vivir la vida, para darnos el poder como en Cristo de enfrentar las tentaciones con Él, con su ayuda, para poder vencerla y para ser guiado y vivir con Él. Él también viene como un sello que se estampa espiritualmente en nosotros, haciéndonos su posesión. Y al mismo tiempo ese sello se convierte como en un documento de garantía que asegura que si nos mantenemos así, vamos a obtener la herencia prometida y que eso glorificará a Dios. En conclusión, el Antiguo Testamento enseña que la obra del Espíritu Santo está íntimamente relacionada con la obra del Padre y del Hijo. Esto se puede ver tanto en la creación como en la conducción de su pueblo. De hecho, la obra y el ministerio de cada uno de los miembros de la deidad solo se puede comprender adecuadamente cuando se toma en cuenta esa unidad que hay de acción entre ellos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan a Jesús como siendo portador del Espíritu Santo de una manera singular. Gracias a este hecho, Jesús ejerce un ministerio singular y poderoso. El Espíritu Santo es el autor de la encarnación del Hijo de Dios. Él lo sostuvo en las tentaciones. Él los guió hacia el Calvario. Él le dio el poder para hacer los milagros, para vivir una vida victoriosa. Y también lo asistió en la resurrección. Lo antes dicho tiene implicaciones prácticas para nosotros. El Espíritu Santo es quien produce en nosotros el nuevo nacimiento, el que nos enseña, el que nos recuerda las palabras de Cristo. Es el que garantiza el derramamiento del amor de Dios en nosotros. Con el Espíritu Santo nosotros estamos sellados como una garantía de nuestra redención futura. Oh, mis queridos hermanos, cuando estudiamos las Escrituras, aquí le dejo un abrazo a la distancia. Cuando estudiamos las Escrituras y nos damos cuenta de todas estas verdades, no es para que nosotros tengamos un conocimiento abstracto, intelectual, que solamente esté en la mente. Si de la Biblia debe pasar a la mente, de la mente debe pasar al corazón, a la parte más íntima del ser, para que nosotros podamos vivir esa vida guiada del Espíritu, guiada por el Espíritu, conducida por el Espíritu, llena del amor del Espíritu, para que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Dios. Quiera el Señor que esto sea una realidad. Y si tú quisieras pedirle a Dios que eso sea real en tu vida, me gustaría invitarte a tener una oración para confirmar eso.